Hola amigos, bienvenidos a De Plástico No Somos. Les habla Raquel Fournier. Les quiero recordar que estamos en patreon.com, raya inclinada, de Plástico No Somos, y allí podrán, si se registran, obtener material exclusivo del programa. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Juan Bastos. Juan Bastos nació en Caracas, él es un artista, él es pintor retratista radicado actualmente en la ciudad de Los Ángeles. Hola Juan Fernando, ¿cómo estás? Hola Raquel, ¿cómo te va? Justamente un placer de estar contigo, viéndote nuevamente, pero bajo una manera un tanto tecnológica desde la última vez que te vi. Me acuerdo que la última vez que te vi fue en la exposición que tuve en la retrospectiva de mis retratos hace 3 años en la Galería de Edinburgh. Ah, Así es. pero claro, el mundo ha cambiado un poco. Pero en fin, estamos como los supersónicos, Ah, como yo de chico, leía los supersónicos y la gente se veía de esta manera. así es, exactamente. Bueno, pero eso es lo bonito. De hecho, en De Plástico nos hemos, hablamos de esto, de lo que es la reinvención, de todo el proceso de reinvención, de las herramientas que en un punto a lo mejor no usábamos mucho y que ahora se han vuelto indispensables para mantenernos en comunicación. Quería mencionar un poquito pues de toda tu historia, porque tú naces en Caracas, Venezuela. Sé que tu familia deja Bolivia a raíz de la revolución del 52 en Bolivia, ¿cierto? Exacto. Sí. Ok. Después de eso, bueno, ya tú estás en Venezuela hasta los 12 años, Hasta los 11. 11. Oh, muy bien, hasta los 11 años. Y es allí, a esa edad, que tú empiezas a descubrir el amor por el arte, por el retratismo. ¿Cómo fue eso cuando yo sé que una de tus tías hizo un retrato tuyo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo En sentiste? realidad me hizo dos. Una artista, ella es hermana de mi padre, y acaba de morir de 90 y pico de años. Mi padre todavía vive a los 100 años. Que, Y mis tíos vinieron a visitar Venezuela en 68 y me hizo un apunte al lápiz. Ahora, a mí siempre me gustó dibujar y veía como unas vecinas italianas dibujaban siempre y de ahí más o menos iba al apartamento, copiaba, pero tener la experiencia de posar para un retrato mientras ella estaba de visita fue realmente, me marcó. Y el 69, un año después, fuimos a vivir a Bolivia y allí íbamos todos los sábados a visitarlos y mi padre jugaba bridge, en fin, y yo iba a su estudio y miraba a su atelier todos los retratos que estaba haciendo. qué Y lindo. poco a poco mis hermanas y yo fuimos retratados por ella y yo a los 12 años tuve mi óleo. Y ahí fue cuando realmente me encantó todo el proceso y toda la información que estaba teniendo gracias a las visitas. Y fue mi profesora y tuve también otra pintora que era tía mía, Marister Vallivian, la otra era Yolanda Aguirre, que Sí. fueron las que me iniciaron básicamente en el retrato. Entonces he tenido mucha suerte de tener estas tías pintoras que al comienzo fueron una gran ayuda. Claro, fueron una guía en esta, porque hay que tener una sensibilidad muy grande. Yo pienso que para ser pintor y sobre todo retratista, tú tienes que ver parte del alma de la persona, parte, no es solamente la luz, pero es lo que esa persona transmite. Y ya tú a esa edad sabías que eso es lo que tú querías hacer para siempre. Mira, a los 13 años tuve unas clases privadas con otra artista muy buena llamada Agnes. Y me dijo en la segunda tarea, ¿por qué no me pintas? Entonces ella estaba tejiendo y era difícil hacer las manos porque estaba moviendo las manos mientras tejía, Oh, wow. pero al óleo hice un retrato de ella. Y cuando vio el cuadro me dijo, vas a ser retratista como tu tía Yolanda. Oh, Hace 13 años ella ya vio que yo tenía facilidad de inclinación en esto y bueno, me concentré mucho en esto. Luego visité Venezuela cuando tenía 16 años por 2 meses y medio a visitar a mis sí. abuelos que todavía vivían ahí, a una tía y primos. Y había la Academia de López Méndez en Chacaito. Ajá. Y ahí me enrolé por un mes y medio o algo así de clases y había unas chicas muy lindas, venezolanas, que posaban y ahí era la primera vez que estaba haciendo el desnudo femenino, por ejemplo.
y ahí aprendí bastante también. Así que, y luego a los 21 años me fui a vivir a Washington, D.C., en fin, para estudiar Bellas Artes. Y también me habías comentado que ya a los 14, inclusive eras alumno libre en la Universidad Mayor de San Andrés. Exacto. Entonces, en las mañanas iba al colegio y en las tardes iba a la universidad. También tocaba el piano, música clásica a partir de los 14 hasta los 21. Así que realmente siempre me gustó la parte de arte, ya sea música, Tenías definitivamente, sí, esa inclinación artística. Y es eso, pues lo que comentaba yo antes, hay que ser una persona muy sensible para poder captar esos pequeños detalles cuando estás haciendo un cuadro, cuando estás haciendo un retrato de alguien. Y empezaste bien temprano, porque si ya imagínate, ya a los 11 comenzabas a adentrarte en la pintura a través de tus tías que eran pintoras, a los 14 estás también tomando clases como alumno libre en la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, de verdad tenías mucho, mucho adelantado. Me dijiste en el 79 es que decides ir a Washington a proseguir tus estudios. Allí estudias. bueno, Ujú. dejé la facultad estaba estudiando arquitectura brevemente por un año y medio, pero no me fue bien Ok, y venga a reinventarme. El comienzo de reinventarse, pues es lo que estamos hablando, ¿no? sí. Mientras hay experiencias en tu vida que tienes que decidir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Decidí ir a Washington, fui a Georgetown University a los cursos de inglés, de English as a Foreign Language. Ujú. Tenía un inglés intermedio, así que por suerte ya pude rápidamente ese año aprenderlo bien y luego entré a la Escuela de Arte. Y me gradué en Baltimore del Maryland Institute College of Art en Bellas Artes y seguidamente fui a hacer mi maestría en Towson University. Y Uh, esto fue en el año 86 que haces tu maestría. exacto, pero no es que rápidamente tengo la decisión de ser artista. Ajá. Viniendo de una familia latinoamericana, tradicional, el hecho de que el único hijo varón y el menor decida ser un artista requiere también mucha fuerza. Entonces, primero estaba estudiando arquitectura, luego dije, bueno, diseño gráfico, luego me cambié a ilustración y finalmente dije, bueno, bellas artes. Entonces, pero siempre tenía yo en mente que como me gustaba mucho el retrato, esa iba a poder ser una buena manera de vivir y de hacer dinero. Claro, Y también que me apasiona. Pero claro. una estaba en la escuela, empecé a tener algunos pedidos de retratos y sentía que, bueno, la gente gustaba de mi obra y así fue. Y una cosa muy importante que también me mencionaste, que has tenido la suerte y has luchado por ello, de ser un artista que desde el momento que se gradúa, comenzó a trabajar en su área, ¿no? No has Exacto. dejado de trabajar desde ese entonces. Sí, sí, creo el 3%, un porcentaje muy pequeño, porque alguna gente se dedica a enseñar. Sí, Tienes la seguridad de un instituto, de una universidad que te da un sueldo. Yo soy un artista invitado, entonces a mí no me gusta enseñar tiempo completo porque no me dejaría pintar mis retratos en el exterior. Tengo claro, muchos clientes bueno, en Tailandia, en Francia, en Perú, en muchas partes. He tenido que viajar para terminar obra. exacto. Y claro, estar sujeto a una universidad, a un instituto sería muy difícil. Pero me invitan, he estado en el Getty Museum como invitado y universidades, colegios, en fin. Sí, sí, qué bien, qué bien. Pues eso definitivamente es algo maravilloso. Estás trabajando en lo que te gusta. Y yo siempre digo lo mismo, que cuando uno trabaja en lo que le llena y en lo que le apasiona, no trabaja un día. Es una sensación que te encanta lo que haces y estás siendo remunerado, obviamente, por hacerlo.
y esa es la mejor sensación que hay. Sé que hiciste exposiciones, volviendo a esta parte, tanto en Washington, D.C., en Lima, en La Paz, en Nueva York, en Bolivia. Muchas de ellas eran realismo mágico y yo sé que incluiste parte de lo que son tus retratos. Cuéntale al público un poquito de qué se trata el lineamiento del realismo mágico. Bueno, viniendo de especialmente Bolivia, donde uno crece, más que Venezuela, Bolivia, porque tienes la parte bicultural de los aymaras y de las leyendas y de las supersticiones que tienen más riqueza al tener pues muchos más años que la de Venezuela. Sí, Los sí. incas, en fin, o sea, unas culturas que vienen de hace muchos, muchos años. Entonces tienes la mezcla de los católicos y los que estaban ahí inicialmente, que no Claro. tenían acceso a la religión católica, pero eventualmente fueron adoctrinados, etcétera, pero se han creado una serie de leyendas y de mitos muy simpáticos. Y Sí, entonces decidí, usando la figura humana, hacer una serie de temas relacionados con esto. En un viaje a Bolivia, por ejemplo, decidí llevar una exposición de las sirenas del lago Titicaca. Entonces las hice con ah, murales como si fueran de Pompeya, entonces con rajaduras. oh, qué Entonces interesante. yo estoy, siempre me han gustado los tejidos bolivianos, entonces de uno de los tejidos saqué un símbolo de la sirena y la juxtapuse con la figura. Entonces, y los dibujé como si fueran frescos. Quedó muy bonito y ese año fui al Perú y me ofrecieron una exposición ahí. Entonces no me quiero repetir, entonces fui a una iglesia, me acuerdo, y vi algo que se llama El Señor de los Milagros. Sí. Entonces tienes medallas de plata con de ojos y partes del cuerpo y órganos y la gente reza para que esto tengas un milagro y te cures. Sí. Entonces debe ser toda una exposición en base a eso. Y fui y los peruanos, justamente algunos de ellos acordaban, otros no tanto, y traje al Perú una temática que tuvo mucho éxito y justamente la exposición fue en el mes del Señor de los Milagros y hubo muchas entrevistas, en fin, pero también hice algunos retratos porque me quedé un mes en el Perú y aprovechando que estaba ahí visitando familia, Claro, eh, también había gente que quería retratos. qué bien. Y supe que representaste a Bolivia en el Cairo. Sí, en una Bienal del Cairo y justamente con uno de esos cuadros. Ah, oh, qué No, no maravilla. pude ir, pero tengo ahí un catálogo con la imagen, en fin. Sí. Y eso. ¿O qué implica para un artista como tú tener participación en alguna de estas exposiciones? Porque muchas de estas exposiciones son en el exterior y tienes que llevar tu obra a esos lugares. ¿Cómo te Sí, organizas para poder hacer eso? Eso es mucho trabajo. justamente es difícil. Este cuadro era por suerte bastante pequeño, así que lo pude mandar con una persona que estaba viajando. Pero cuando fui al Perú tuve que llevar todo en un rollo y hacer enmarcar toda la obra. Oh, Luego cuando fui a Bolivia también eran pasteles y los metí en un rollo y de esa manera los enmarqué. Y bueno, como mi familia, parte de mi familia vive en Bolivia, los dejé allá, algunos se vendieron, otros no. Entonces es problemático. O sea, muchas veces me decían, ¿por qué no vas a Venezuela a hacer una exposición? Como si fuera tan fácil. O sea, porque claro, y claro. luego, ¿qué haces con la obra que has enmarcado? Tienes que traerla de vuelta y no la puedes poner en un rollo, a no ser que botes los marcos. Es- Entonces, y por lo general a la gente le gusta ver los cuadros más grandes, no miniaturas. sí, 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 una obra, sí, es verdad, al menos una Sin combinación. embargo, sin embargo, cuando la gente quiere comprar algo, el cuadro pequeño está bienvenido, mientras se lo piensan 3 veces antes de comprar un cuadro grande. Claro, claro, todo depende, pero yo entiendo que para una exposición, exacto, lleva mucho, es invertir mucho tiempo, mucho dinero y mucho trabajo dedicado en transportar la obra y después tanto transportarla de ida como
después de regreso. Sí, es un trabajo enorme. Ya después hablaremos más adelante de esta exposición que hiciste acá en Los Ángeles, que también te dio muchísimo trabajo y fue una cosa hermosísima. Estuve presente allí con mi mamá, pero no nos adelantemos todavía. En el 95 ya decides, bueno, mm, vas a reinventarte en Los Ángeles. Te Sí, mudas a Los Ángeles y entonces en esta ciudad, esto es una ciudad enorme, totalmente te enfocas en hacer retratos. exacto, porque bueno, el asunto de mudarse, mientras vivía en Baltimore, luego Washington, D.C., estaba en el lado este del país, iba a Nueva York, en fin, entonces tenía una clientela en esa zona. Claro. Una vez que me mudo a Los Ángeles, tengo que empezar todo de vuelta. Entonces, la ventaja es que, bueno, me mudé para estar con mi pareja, Tom, y de ahí él que había ido a Harvard University, etcétera, tenía muchos contactos allá, entonces también eso me ayudó, gracias a sus conexiones y sus amistades de la universidad y de su colegio, llegar a pintar a las esposas de sus amigos y a los hijos, etcétera, y ya eso también ayudó bastante. Claro. Bueno, Los Ángeles, me acuerdo que me encantó la luz, me encantó todo, me hizo recuerdo un poco a Caracas por su Sí. clima y por todas las montañas y el mar, la proximidad del mar. Es cierto. Y la luz es una maravilla. Así que generalmente cuando pinto un retrato y voy a, digamos, Nueva York, digo, ay, tal vez está lloviendo, tal vez está nublado. En cambio acá tienes realmente por eso el mundo del cine empezó acá en Los Ángeles. Bueno, no Así empezó, es. pero la producción Así, fue acá. así es, la luz, es verdad. Y luego en el 99 sé que el periódico de New York Times publicó un artículo donde nombró a, creo que fueron seis artistas, Sí, ok, retratistas en Estados Unidos. Tú fuiste uno de ellos, qué sí, orgullo. fui muy afortunado. Era justamente un artículo en el cual se comentaba cómo el retrato estaba poniéndose de vuelta de moda. Y pinté una mujer de sociedad de Nueva York, un tanto excéntrica, muy divertida, llamada Penélope, Ujú. y ella quería ser pintada como la Virgen María en la Anunciación. Ajá, Así que dije, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Y cuando la visité, viví en el piso 50 mirando Central Park y dije, nada, tengo que hacerla con Nueva York en el fondo. Sin embargo, oh, lo hizo en el Renacimiento, ¿por qué no Nueva York? Y a ella le pareció muy buena la idea. Así que eventualmente, cuando el correo estaba terminado, ella estaba en un evento y una de las invitadas era una periodista del New York Times que estaba haciendo un artículo sobre retratos y hablaron que ella se acababa de hacer su retrato y era la Virgen María en la Anunciación. fíjate. Entonces es por eso que ella dijo, bueno, ¿qué mujer de sociedad se hace un retrato así? O sea, la mayor Sí. parte está con su vestido negro y las perlas, ¿no? Pero ¿quién va a tener un retrato como la Virgen María? Y es por eso que también mencionan y mencionan el proceso, etc. Oh, qué Y eso maravilla. ayudó para mi carrera, porque el minuto que el New York Times te menciona, ya Es, la gente, porque claro, a veces la gente dice, bueno, ¿por qué cobras tanto? ¿Por qué haces esto? Entonces, claro, el New York Times decía, creando imágenes de $10,000 para arriba. sí, sí, Y lo tenía así bastante. Entonces, ¿qué pasa? Ese periódico lo fotocopié muchas veces y cada vez que había una persona interesada en mis retratos, ponía una fotocopia del artículo para que la gente se dé cuenta, mira, no. inclusive él empieza más barato que 10,000, Ajá. así que es una buena idea de Claro, agarrarlo antes que se ponga más caro. exacto. Y qué mejor referencia, ¿verdad? Simplemente con que lean ese artículo, ellos ya tienen una idea también de el por qué te incluyeron en esa lista, porque hay muchas personas que pudieron estar allí y estabas tú. Gracias, Eso, sí. sí, sí, definitivamente. Eso después te ayuda, sigues tomando más y más clientela internacional. Sé que has tenido la oportunidad de viajar también a países como Tailandia, a México, a Exacto. Francia, Inglaterra, Perú, a Bolivia. Háblanos un poco de todos esos viajes y cómo es una sesión contigo
cuando tú te movilizas a un país y estás pintando, por ejemplo, el cuadro de una familia. Hay varias personas. ¿Cómo logras tú coordinar todos los detalles? Bueno, mi último viaje al exterior fue a Tailandia y ahí me esperaba escolta desde el minuto que bajaba del avión, la familia muy importante, muy simpática, así que me trataron pero muy, muy bien. Y nunca había estado en el Asia y la gente encantadora y muy, muy, muy buena. Y se me abrió los ojos en una cultura que no conocía. Ahí estuve unos días terminando obra. Ya la había empezado y la mandé y luego la terminé ahí. Y otras situaciones fueron, por ejemplo, fue a Francia, al castillo de la baronesa de Lassus, para hacerle su tercer retrato. El, Valmirand se llama el castillo, y es cerca de Toulouse. Entonces ahí fue mi experiencia en Downton Abbey. La ironía es que el cliente es el hijo de la baronesa, vive en Bolivia, Sí. y lo conocí en Bolivia. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer retratos de su madre cuando ella lo visitaba. Pero cuando ya, y bueno, hice también de la familia. Y cuando la baronesa estaba cumpliendo 90 años, me invitó a la fiesta. Y bueno, cuando llegué era la versión francesa de Downton Abbey. ¡Ah, Ah, qué increíble! y decidí entonces hacerle un retrato a ella con parte del chateau en el fondo, ¿no? Del castillo, Qué pero hermoso. del interior. Y luego volví durante el verano para terminar el retrato. Así que he sido muy afortunado. La gente creía, bueno, ¿qué tal tu vacación? Y eso no era vacación, era trabajo, pero parecía Claro. vacación. Que veían las Claro, fotos. bueno, es que amando lo que haces, de verdad, pues se siente muy bien, pero también sé eso, pues que tú eres una persona muy responsable que requiere eso, mucha responsabilidad, mucha seriedad, poder hacer un retrato, terminarlo a tiempo, porque hay retratos que tú has realizado también para instituciones como la Universidad de Harvard, para USC, para muchos lugares donde requieren tener ese retrato listo para develar el retrato durante un evento especial. Entonces, todos estos retratos que has hecho para todas estas instituciones han sido para, yo sé que hay personas pues que han estado posando para ti o ha habido alguna que ha sido para una sorpresa de un evento especial que se está haciendo. Mira, por ejemplo, ahora he terminado un retrato de la directora del Colegio Marlborough. Ujú. Iba a haber una presentación, todo un evento, pero ahora con esto de la cuarentena se canceló. Claro, Tengo que esperar hasta ver cuándo se va a realizar esta dedicación del retrato. claro, Y mientras tanto no lo puedo compartir porque, claro, nadie lo ha visto, entonces no lo puedo poner en la página web y tengo que esperar. claro. Pero en el pasado, por ejemplo, hago los retratos de los directores de Cedars-Sinai Medical Center. En sí he hecho 3, Sí. entonces creo que ya soy el retratista del hospital, porque ya he hecho 4, mejor dicho, uno de un médico Oh, también. wow. Retratista oficial. Entonces ya hice un médico y 3 directores, entonces los directores están, creo, 3 años. Entonces este año se vence y ahora va a haber un nuevo director. Así que me imagino que me van a llamar porque ya les gusta mi obra y justamente me presté uno de los cuadros para mi exposición de Claro, California Straits. claro. Y en USC tengo 10 retratos en diferentes escuelas, la de Keck School of Medicine, de Viterbi School of Engineering, luego de Price School of Public Policy y la de Leyes. Así que, bueno, en Harvard University tengo en realidad 2, pero el segundo no se ha mostrado todavía porque el catedrático que me contrató para pintarlo todavía no se ha retirado, Ah, pero quería que lo pinte ya un poco más joven. Entonces, y bueno, cuando se retire ya tiene su retrato listo. qué Porque hay maravilla. un salón donde los catedráticos han dado sus retratos para este salón en la universidad. Pero, Maravilloso. pero el primer retrato fue de Jack Reardon, fue muy alabado y estaba la
presidenta de Harvard, Drew Faust, que me presentó al público. Fue muy simpático. Qué lindo, muy bien. Pues bueno, y hablando de todas estas exposiciones, llegamos al 2017 y allí tuviste una oportunidad pues de hacer una retrospectiva de tus retratos en California y se tituló Juan Bastos, California Portraits. Tuve Exactamente. el honor de haber estado presente en la Galería Denver Fine Arts Gallery y de verdad recuerdo que fue dedicarle mucho tiempo porque estos retratos ya estaban en la posesión de todas estas personas y eran retratos que tú habías estado haciendo a través de los años. Eh, Exacto. He hecho más de 100 pedidos de retratos en California en los últimos 24 años. Entonces tenía que prestarme unos 30 y pocos, y luego yo tengo algunos que también los puse. No me puede prestar el tuyo, de acuerdo que posaste. sí, Pero sin embargo, fue muy simpático y bueno, había alguna gente que estuvo un poco con rencores, ¿no? ¿Por qué no se prestó el mío, no? Es muy difícil de 100 prestarme solo 30. claro. Pero la galería es muy, muy bonita y los dueños son amigos y tuvimos un acuerdo, ¿no? Porque los cuadros obviamente no están a la venta. Exacto. Pero tengo una lista de clientes muy importantes y de esa manera hubo sangre nueva que vino a la galería y ellos también tuvieron buenos contactos con gente como Eugenio López, el coleccionista de arte, que es mi cliente, que ya me había pedido un retrato hace años atrás y cuando vino a la exposición le gustó tanto que me pidió otro retrato de él, esta vez al pastel. Y bueno, a su vez, él ya es un gran contacto para la galería, tener una persona como Eugenio López que se vuelve un cliente de ellos. Claro, sí, es muy importante, yo pienso, mostrarle a las nuevas generaciones de qué se trata el retratismo. Las personas, pues es como tú dices, hay sangre nueva y siempre van a haber las personas que quieran hacerse un retrato y tener ese privilegio de hacerse un retrato, ya sea para ellos o con sus familias o pues para un trabajo como lo que comentabas que has hecho con los médicos del Hospital Sinai. Y de verdad es eso, pues no es fácil, mucha gente pensará pues un arte perdido, pero no, es que tienes que encontrar a la persona correcta para que Claro, de verdad tengas ese trabajo que vale la pena, ese trabajo hermoso. Yo recuerdo que los retratos en la galería eran hermosísimos y de verdad pues estaba la galería, estuviste, fueron 3 días, ¿verdad? bueno, en realidad fueron más. Lo que pasa es que hubo un evento, duró como unos 10 días más o Ok, menos. pero porque tenías las partes ya que eran privadas, las reuniones, Claro, sí, hubieron unos cócteles privados. Por ejemplo, se abrió la exposición un miércoles con solamente invitados que eran los clientes algunos de los clientes que me habían prestado obra y exacto, luego gente importante vino la princesa Michael of Kent que la recuerdo. trajo la publicista que me estaba ayudando también, Caroline Graham. Ujú. Y entonces, claro, se creó todo eh, un buzz, como dicen aquí en Estados Unidos. La publicista muy inteligente dijo, lo primero que tenemos que hacer es un almuerzo, un evento donde vengan pocos, pero gente importante. El cónsul Exacto, de Bolivia, en fin, y ella también invitó a algunas personas, los de la galería también. Es que pasa, había un fotógrafo profesional que nos sacó fotos y esa misma tarde ella dijo, necesito las fotos. Entonces las mandó a sus contactos y al día siguiente ellos salían en el New York Social Diary, que es una cosa importante porque ahí estaba obviamente con la princesa Michael of Kent y dos claro. fotógrafos más de mi exposición y eso te da propaganda. Entonces cuando la exposición se abrió el sábado, ya habían bastantes publicaciones con las fotos del almuerzo que fue una ayuda para tener, vinieron como unas 300 personas. Sí, Así que es fue muy fue bien. una Y gran... luego de la semana también yo me quedaba ahí prácticamente a acampar.
y venía la gente, etcétera, y fue muy simpático, gracias. Estuvo hermoso, estuvo Y hermosísimo. hay un YouTube de la exposición en la cual yo Es, recorro la galería, etcétera. Eso le iba a comentar a las personas que nos están viendo en este momento, que voy a colocar el enlace para que puedan hacer el recorrido de la galería, para que vean esa exposición y los retratos que estaban formando parte de ella. Además de tener mayoritariamente retratos de California, recuerdo que había un segmento donde tenías paisajes. Eso ha sido Exacto. una de tus pasiones también. También los de la galería decían, bueno, al menos tendremos algo a la venta. O sea, Sí, los retratos, bueno, algunos pequeños retratos estaban a la venta porque he hecho retratos de cierta gente famosa como Gore Vidal, Charlize Theron, Ian McKellen, y estos retratos fueron pedidos para una revista literaria que me pidieron que sean las portadas. Yo soy dueño de las obras, pero justamente gracias a eso he llegado a conocer, por ejemplo, a Sir Ian McKellen, El Señor de los Anillos, sí, X-Men, etcétera, etcétera. Porque claro, el minuto que vives en Los Ángeles, aquí la gente quiere saber si has hecho las celebrities. claro. Entonces, he tenido la oportunidad de ser alguna gente importante y era indispensable tener retratos de estas personas también. Por Bueno, supuesto. con lo de los paisajes, sí, o sea, de chico en Bolivia he pintado algunos paisajes y luego cuando vine acá también, en la escuela de arte, pero justamente durante la recesión uh, hice dos cosas durante la recesión del 2008. Primero tenía mi portafolio con retratos de mis clientes en Sí, una caja negra muy bonita, pero así mostraba yo mi obra. Y dije, nada, ahora uno puede tener un libro en el internet, así que hay una impresora muy buena en Japón que se llama Asuka y decidí hacer un libro de arte de mi obra. qué hermoso. ¿Qué pasa? Hermosísimo. Uno se reinventa Sí, eh, de cierta manera con en situaciones críticas. así es. Y así empecé a hacer una serie de paisajes de mar. Y era solamente con nuestros contactos y gracias a esos contactos vendí todos, como eran como 15, me acuerdo. Entonces dije, bueno, esto de los paisajes me gusta hacerlos y no está mal como plan B. Y justamente ahora que tocas el tema, con la cuarentena, yo tenía una serie de pedidos de retratos que se han congelado claro. temporalmente. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho la fotografía y gracias a esto guardo muchas, muchas fotos en el computador de viajes, ¿no? O sea, Sí. entonces, durante los últimos años hemos visitado muchos lugares en California, también yo he ido por Seattle y dije, bueno, voy a hacer los paisajes ahora que nadie puede posar, no pueden posar con máscara. Claro, claro. Que hoy en día, si yo uso una máscara y están a 6 pies de distancia, pueden posar. Pero a ver, veremos qué va a pasar con eso. Pero Sí. mientras tanto dije, bueno, voy a hacer una serie de... Ya había hecho California Portraits, así que dije, voy a hacer una serie de California Landscapes. Así que Excelente. voy a hacer esto y mira, mandamos a nuestras amistades 15 pequeños óleos que los hice y se vendieron 13. Mira, es que Así es maravilloso porque has hecho eso, que es pequeño, reinventarse. Y claro. el formato también le permite a las personas tener cuando pues ven es una obra de Juan Bastos, puedo tener una obra en pequeño formato que también económicamente Es muy van a poder ser un poco más accesibles que un retrato, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, ahora que he terminado todos los de California, he empezado a hacer los de Seattle, ¿no? Entonces aquí hay un Hermoso. paisaje que saqué en un parque en Seattle. Estaba Sí, lloviendo y la gente seguía caminando y felices, caminando sus perros y haciendo ejercicios. Aquí hay otro también. hermosísimo, bello, sí, sí. Y, y hay uno que te voy a mostrar ahora también de esos. Y ayer estaba Oh, mandándole una qué foto a una lindo. amiga en Colombia y me dijo, lo quiero. Así que esto ya lo he vendido. Bueno, supuestamente. El cheque está terminado.
Di- Y aquí más con otoño, con las... Qué bello. Entonces, Hermosos colores. ya he hecho unos 10 de estos y quiero hacer unos 5 más para luego mandarlos nuevamente a los contactos y ver qué pasa, ¿no? Claro. Pero tanto estoy muy ocupado pintando paisajes. Qué alegría. Y eso, pues hay que reinventarse y hay que, de lo que se llama la resiliencia, de algo que en algún momento nos puede parecer, ay, negativo, malo. Mira, transformarlo, porque el cambio, y eso es algo que yo siempre comento, el cambio, aunque en algunas oportunidades nos causa un poco de estrés o nos podemos poner nerviosos o tener miedo, eso es muy normal, pero no significa que el cambio sea malo. A veces es Y, simplemente... Ajá. y los árboles no me dicen quiero estar más flaco o más joven. Que es una gran ventaja, claro. Sí, sí, me imagino cómo debe ser cuando tienes grupos grandes, familiares y todos quieren poner su granito de arena y opinar y decir, a mí me adelgazas un poquito el ángulo para acá. Debe ser, bueno, ah, también en parte maravilloso, porque tú eres una persona muy, muy organizada. Yo siempre lo he dicho, además de ser pues un gran ser humano, Gracias, porque gracias. así, Bueno, a mí me gusta agarrar a la persona en su mejor momento, en un momento favorecido y que se vean bien. claro. Entonces, eso también me da mucha satisfacción. Claro, claro que sí. Y bueno, ya me dijiste pues que de la serie de paisajes que has hecho, de 15 paisajes, se vendieron, eso Tres, fue en el 2008, se vendieron 13 y ah, ahora no, estás, 8 se vendieron los 15. mira, qué increíble. Es que es eso, reinventarse es lo que uno tiene que hacer. Además, tengo unas fotos que voy a compartir con nuestra audiencia, donde estás en paisajes bellísimos, paisajes en Bolivia, y bueno, ya allí verán también en parte de dónde viene toda esa inspiración y amor por la naturaleza. Muchas Eh, gracias. sí, sí. Y bueno, pues para todas las personas que quieran conectarse de alguna manera con Juan Fernando, si tienen alguna pregunta en cuanto a su obra, yo voy a colocar toda la información en la cajita de descripción y también pueden ir a la página del programa en Facebook, también por el mismo nombre de Plástico No Somos, y allí encontrarán fotografías adicionales que ustedes podrán admirar. Y bueno, Juan Fernando, mira, ya se nos ha acabado el tiempo, de verdad que ha sido un placer y un gran honor tenerte aquí en De Plástico No Somos el día de hoy con nosotros. Y bueno, esperamos que nos vengas a visitar pronto y que cierra el programa con un mensaje positivo pues para todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, el arte es una gran terapia. Les cuento que a veces cuando todo parece negro, me siento en la silla y empiezo a pintar y las horas se pasan. Y con razón hay tanta gente que, bueno, se pinta y pinta por placer, no necesariamente para ser el futuro Picasso, pero Sí, simplemente porque les da tanta satisfacción y, bueno, pintar es una cosa muy linda que te llena, te distrae y, bueno, sí. gracias a vender esta obra, sé que mis cuadros están dando cierta belleza a las casas de la gente que los está comprando y eso me da mucha satisfacción. Así es. Gracias a ti, Juan Fernando. Gracias por ese mensaje y esa inspiración que compartes con nosotros. Y para todos ustedes, de nuevo, muchas gracias por escogernos. Y recuerden siempre que de plástico no somos. Chao, Raquel, Hasta gracias. luego.